Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que creo que es realmente interesante conocer, tanto para personas que están externas al mundo sanitario como para propios compañeros que sean de este sector salud, de diferentes ramas. Vamos a hablar de la glutamina y el rol que tiene en cáncer, y solo con un objetivo, y esto es algo que me planteé casi en la creación del podcast, y es que actualmente hay en internet muchísima información sobre suplementos, sobre fármacos, sobre estrategias nutricionales, etcétera, etcétera. Y esto implica que si cualquier persona sin información le dice un vecino o le dice un amigo o le dicen en el gimnasio, oye, tómate esto, seguramente con una búsqueda muy simple en Google, busque dosis, busque posología, tiempo de ingesta, lo encuentre todo y empieza a suplementarse sin realmente saber las contraindicaciones, entre comillas, o el impacto que va a tener en sí mismo. Entonces, cuando yo empecé este proyecto del podcast, una de las cosas que quería conseguir es que la gente entendiese que no es tan simple y no es tan fácil utilizar un suplemento, utilizar un fármaco, utilizar una estrategia nutricional de forma precisa. Y esto es lo más relevante de todo. Hoy quiero que quede claro en el caso, o en uno de los casos más graves en salud, que puede ser un proceso tumoral. Por lo cual vamos a ver primero qué es la glutamina. La glutamina es un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Esto qué significa? Vale, pues esto significa que normalmente nuestro cuerpo no demanda su ingesta diaria para la supervivencia, pero en algunas alteraciones clínicas puede ser necesario aumentar su ingesta o bloquear su ingesta, ¿vale? Esto es importante entenderlo. Por lo cual es un aminoácido al final, ¿no? Es, digamos, como un fragmento pequeñito que forma posteriormente proteínas más grandes, ¿no? Con la glutamina en nuestro organismo lo que hace es pues, generar otras proteínas que les hacen falta, o convertirla, por ejemplo, en glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio por excelencia, o hacer otras 4 millones de cosas más, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que este aminoácido lo incluimos frecuentemente con nuestra alimentación con productos animales normalmente. Entonces es relevante que sepamos qué rol tiene en procesos tumorales. Hay que saber que cuando una célula se polariza a un comportamiento tumoral, digamos que es el último intento, o yo siempre lo digo así, está reflejando un último intento por sobrevivir frente a agresiones. Es un intento desesperado porque el tejido no se muera, porque esa célula no se muera. Y lo que produce es un efecto que consiguió un Nobel de la Paz hace unos cuantos años, que se llama efecto Warburg, donde digamos que la forma de trabajar de esa célula cambia completamente y la obtención de energía, que normalmente es flexible en nuestras células, digamos sanas, que se utilizan dependiendo del contexto, utilizan glucosa para conseguir energía, utilizan lípidos para conseguir energía, utilizan inclusive algunas proteínas para conseguir energía. Cuando esa célula sana polariza a una célula tumoral, ya no consigue su energía a través de los mecanismos habituales, sino que únicamente se estanca en un metabolismo glucolítico, es decir, en una forma de trabajo en la que solamente utiliza la glucosa y el lactato para conseguir realizar sus funciones, que en concreto sus funciones en muchos de los casos en una célula tumoral es
la multiplicación sin control, ¿vale? Por lo cual tenemos que tener en cuenta que este es uno de los aspectos básicos, entender cómo actúa una célula tumoral para ver qué impacto tiene la inclusión de glutamina o el bloqueo de glutamina en estos contextos. Por tanto, vamos a analizar, o me gustaría analizar contigo, un estudio de investigación donde analizan en sujetos in vivo, ¿vale? Pero sujetos animales, diferentes estrategias asociadas con la glutamina para ver o para que se conozca el rol que tiene en esta patología tan compleja y de tan incesante investigación. Digamos que la glutamina en las células, todas las células, además de la glucosa, es un importante suministro de carbono y nitrógeno, ¿vale? Ten en cuenta que las proteínas normalmente son una cadena molecular muy rica en carbono y también tienen compuestos nitrogenados, que es lo que los diferencian de otras macromoléculas como por ejemplo las grasas o por ejemplo los hidratos de carbono. Parece que esta glutamina lo que hace es alimentar el ciclo molecular energético que tienen o en el que están estancadas las células tumorales. No solamente generando intermediarios metabólicos, sino que también propiciando el crecimiento y la proliferación de esas células tumorales. Es decir, propiciando que tengan las herramientas que le hacen falta para seguir con su actividad anormal o su actividad irregular, que es la multiplicación constante o que es el cambio del entorno externo, que vamos a hablar de eso. Cuando vemos o cuando analizamos el entorno de una célula cancerosa, nos damos cuenta que no solamente cambia su funcionalidad interna, sino que es capaz de modificar el ambiente que tiene alrededor suya. Esto lo llamamos a nivel académico el microambiente tumoral, ¿vale? Son capaces de convertir el ambiente que rodea a esta célula tumoral en un ambiente hipóxico, es decir, un ambiente con deficiencia de oxígeno o con nula llegada de oxígeno, y un ambiente ácido y sobre todo carente de nutrientes, que se lo pone muy 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 difícil a las células inmunitarias para que entren en ese tejido y puedan limpiarlo o puedan hacer procesos de destrucción de células tumorales, porque nosotros en el sistema inmunitario, recordemos que tenemos unas células que se llaman linfocitos NK Natural Killer, que están especializados en destruir células tumorales. El problema es que en procesos oncológicos muchos de los tumores modifican tanto el microambiente tumoral, modifican tanto el entorno, que las células propias de nuestro organismo no pueden llegar a hacer diana en este tipo de tejido altamente dañado. Por lo cual, aquí se realiza la hipótesis de que bloquear el metabolismo de la glutamina no solamente inhibiría el crecimiento tumoral, sino que también permitiría la restauración de la actividad antitumoral. Vamos a ver cómo realizan esta hipótesis y vamos a discutirla. En este estudio lo que se hace es aplicar algunos fármacos que son realmente tóxicos, pero que parecen dar resultados, ¿vale? Son, por desgracia, estudios de intervención que se hacen en animales, a los que animales se les somete a mutaciones o a inclusiones de elementos procarcinógenos, es decir, se le induce un cáncer a los pobres animales y después prueban algunos fármacos con ellos. La investigación, por desgracia, sigue siendo así de cruel. Por lo cual se dan cuenta que cuando inducen procesos tumorales a algunos ratones, por ejemplo, y aplican fármacos que bloquean de forma
masiva la síntesis de glutamina digamos, en este tipo de células, lo que consiguen es una efectividad bastante buena, porque digamos que interrumpen bastante este metabolismo de las células cancerosas o esta fisiología de Warburg, pero lo que consiguen también al mismo tiempo es un daño masivo en el intestino. Y os preguntáis por qué. Nosotros, o antes he comentado, que nosotros utilizamos mucho la glutamina en patología intestinal solamente en algunos sujetos, no en todos, no se puede generalizar. Pero la glutamina es esencial para que las células intestinales consigan estar perfectamente unidas. Digamos que es un aminoácido herramienta que se suele utilizar para mejorar las uniones intercelulares de los enterocitos, de las células intestinales. ¿Qué pasa cuando nosotros metemos un fármaco que bloquea digamos, el metabolismo de la glutamina a nivel sistémico? Porque uno de los problemas de las terapias contra el cáncer es que es muy difícil que haga diana donde quieres, sino que hace diana en todo el organismo y bueno, se llevará quizás o aportará positivamente a la desaparición del tumor, pero al mismo tiempo está dañando bastante el resto de estructuras del cuerpo. Pues lo que ocurre cuando se administra estos fármacos es que destrozan de forma severa el intestino. Por lo cual tienen que probar diversas variantes de estos fármacos para ver si alguno reduce la toxicidad en intestino y pueden al mismo tiempo bloquear el metabolismo de la glutamina en células tumorales. Y es que parece que inhibiendo el metabolismo de la glutamina a través del típico ciclo de Krebs, que es el ciclo molecular de obtención de energía a través digamos, de la glucosa y de algunos otros sustratos a nivel celular, se bloquea, digamos, todo este proceso o todo este cambio en la funcionalidad de los tumores o de algunos tumores. Y también que cuando consiguen con estos fármacos bloquear la supresión digamos, o el metabolismo de la glutamina en estas células, se consigue un aumento significativo intracelular de la glutamina y la glucosa, propiciando así procesos de glucotoxicidad y aminotoxicidad dentro de la célula tumoral y haciendo que sea mucho más fácil su autodestrucción. Inclusive se data que en estos animales el ambiente tumoral, también digamos que los procesos de hipoxia que hay en estos ambientes parecen que mejoran un poco una vez inhibiendo el metabolismo de la glutamina. Por tanto, conocemos con estos datos que, aunque cada tipo de cáncer es muy diferente, nosotros en consulta tratamos a pacientes oncológicos, obviamente con equipos multidisciplinares, y cada caso es un sujeto de investigación completamente diferente, donde no podemos aplicar las mismas estrategias que en unos que en otros, pero parece que la hipótesis del bloqueo de la glutamina podría mejorar las respuestas antitumorales endógenas en algunos tipos de cáncer. Y es que no solamente eso, sino que cuando molestamos a las células o al ambiente tumoral y conseguimos que nuestras propias estructuras inmunitarias, como por ejemplo las células, los linfocitos T, lleguen a ese tejido y consigan, fagocitarlo, comérselo o eliminarlo, cuando después se vuelve a reexponer a los agentes procancerígenos a esos sujetos que ya han superado el cáncer, parece que la memoria inmunológica los protege frente al mismo procarcinógeno que se les ha inducido de forma primera. Por tanto, en este episodio que hemos analizado quizás una de las hipótesis
que más asocian a este aminoácido con una de las patologías más frecuentes y más complejas que puede existir en la actualidad, debe de quedarnos claro que las recomendaciones nutricionales en pacientes oncológicos no se pueden estandarizar. No es lo mismo un glioblastoma que un prolactinoma, que un cáncer de mama, que otros tipos de cáncer de colon. No es lo mismo. Y hay que tener esa visión siempre en la mente de que inclusive para cosas muy pequeñas, para patologías muy pequeñas, la interindividualización es muy relevante. Imaginaros en procesos oncológicos. Por tanto, cuidado con las recomendaciones, cuidado con internet, cuidado con los abordajes clínicos que se hacen, porque es muy fácil hacer asociaciones simplistas que digan, oye, estoy asesorando a un paciente que tiene o que cursa con un episodio tumoral y sé que a nivel intestinal está mal, vamos a aportar glutamina a ver si mejoramos los efectos secundarios a nivel intestinal. Y lo que estás haciendo es aportar quizá una molécula que aprovecha las células intestinales o que aprovechan las células tumorales para mejorar su disponibilidad de nutrientes y para aumentar su actividad metabólica. Así que mucho cuidado, porque lo que parece inocuo para sujetos sanos o para otras patologías puede no serlo en pacientes con tumores sólidos. Por tanto, simplemente este capítulo me gustaría que a todo el mundo le quedase claro que es muy bonito tener mucha información y es genial para poder aprender, pero en estas situaciones tan complejas, donde la salud depende de un hilo y una mala recomendación, quizás no tienes el tiempo de volver atrás, es muy relevante que no dispongamos de lecciones rápidas, de que todo se mida bien, de que se estudie y se investigue cada caso particular, no solamente en cáncer, hablo de patología intestinal, hablo de patología hepática, hablo de dermatitis, hablo de alteraciones emocionales. Cada sujeto merece ser investigado y por desgracia el modelo sanitario actual está muy alejado de esa investigación. Por eso, espero que te haya gustado este episodio, mitad reflexión, mitad contenido científico académico. Si tienes alguna duda o cualquier aspecto que quieras debatir o compartir conmigo, como siempre, estoy disponible por redes sociales. Y nada, espero que pases un genial día, que aproveches el fin de semana. Y hoy o esta semana va a ser una semana especial porque mañana también va a haber episodios, ya que el lunes tuve unos inconvenientes y el micro dijo adiós y se rompió. Así que nada, espero que tengas un genial día. Nos vemos en el próximo episodio y te mando un abrazo enorme.